Grupo número 1, integrado por Marcos Salvatierra Cecilia, García Pachas Jair Jesús, Magallanes Sándiga María Elena, Hurtado Robles Heidi. Abordaremos el tema trauma, memoria y el peritaje forense. Dentro de los casos de abuso sexual, desafortunadamente los evaluadores a menudo han usado diagnósticos inadecuados y no evalúan al niño dentro del contexto de la familia. Si las conclusiones son sacadas sobre la base de información insuficiente o inadecuada, los niños pueden ser dañados y la relación entre padres e hijos es seriamente dañada. Y los casos son contaminados al punto de que las cortes y otros profesionales tienen gran dificultad en separar qué realmente ocurrió o qué fue lo que no ocurrió. El propósito de una evaluación clínica de un caso de abuso sexual infantil debe determinar: 1. Si el abuso ha ocurrido. 2. Si el niño necesita protección. 3. Si el niño necesita tratamiento por razones médicas o emocionales. Buenas tardes, quien les saluda es la alumna Magallanes Sándiga María Elena. Y en esta oportunidad toca el punto del trauma en el abuso sexual, en abuso de menores, ¿no? El trauma es una consecuencia de algo vivido terriblemente, ¿no? Que marca a un niño para toda su vida. Justamente son de personas que han sufrido, las personas que han sufrido de un trauma de abuso sexual suelen experimentar problemas emocionales de diversos complejos: la aparición del estrés postraumático, baja autoestima, culpabilidad e incluso sentirse sucios con frecuencia, e incluso en aquellos casos más graves pueden ser desencadenantes de la aparición de trastornos psicológicos más severos. Es muy importante el papel de la familia, en esencial en la recuperación física e emocional del niño que ha sufrido de un abuso sexual. La atención que se le ha de proporcionar al niño no debe ser únicamente centrada en las lesiones físicas, sino también debe de coordinar entre distintos profesionales, dándoles también la atención psicológica, psiquiátrica, ¿no? Para que esto se recupere. Estas lesiones, por estudios que se dan, suelen marcarlos o trae consecuencias, dice, ¿no?, de corto a largo tiempo, a largo plazo. O sea, esto es muy importante porque tener un trauma de un abuso sexual de menor, esto lo marca para toda la vida. Pero es bueno siempre, y reitero, ¿no?, lo dicho, que son el tema de no solamente ver el aspecto físico, sino también en lo que es la ayuda profesional, ¿no? Se dice que las personas que hacen, por ejemplo, las personas que violentan, ¿no?, que agreden físicamente un abuso sexual a un menor, son personas que también han sido abusadas sexualmente. Eso es lo que indica siempre, a veces, o suelen hacer en las pericias cuando hacen los informes psicológicos por un trauma de violación. Muchas gracias. Muy buenas tardes, profesor. Yo voy a hablar sobre el estrés postraumático. Según hipótesis de expertos, hay una falla para integrar la información relacionada con el trauma dentro de las ya existentes estructuras de la memoria. Este síndrome tiene un efecto adverso en los adultos, puesto que luego de tener el trauma, es imposible adquirir información nueva o prestar atención. En los niños se le confunde con este síndrome con el déficit atencional. Esto genera que el trabajo del psicólogo forense sea más difícil. Lo que quiere decir este párrafo o esta parte del texto, quiere decir que al momento que la persona adulta o niño sufre un evento traumático, llega a estar paralizado. No razona o se queda solo en un punto, no, ya no presta atención, se queda recordando ese evento a cada momento, que prácticamente olvida lo demás, olvida el mundo, por decirse. En los casos de los niños también sucede lo mismo, olvidan todo, ya no prestan atención, solo se quedan recordando ese trauma.
donde muchos, incluso en los maestros en las escuelas, cuando el niño no presta atención o no avanza bien en sus cursos, se le llaman los padres diciéndole que este niño sufre déficit de atención. Ahora, para los psicólogos forenses es muy difícil determinar si el niño realmente tiene déficit de atención o un estrés postraumático, ya que los son casi parecidos. Por otro lado, también está la hiperalerta, donde los niños prestan atención a los más mínimos detalles, pero sobrepasa lo normal y esto genera que la capacidad para procesar información se pierda. Al llegar a ese punto, el niño se disocia. ¿Qué quiere decir? Que el niño al momento de pasar el evento traumático le presta la más mínima atención a cualquier objeto. Se cae un clavo, se cae algo. Es como su nombre mismo le dice, una alerta para él, de que de repente algo malo va a suceder o de repente algo malo mismo le va a pasar, recordando los eventos. Que llega el punto se disocia donde el niño, que lo vamos a hablar en el siguiente punto, que cuando el niño se disocia, ¿no? Disociación. Se cree que está relacionada con la falla de memoria, ya que tiene una especie de amnesia, donde olvida total o parcialmente en memorias del trauma o de eventos no traumáticos. También se describe la clásica doble personalidad. ¿De qué trata la disociación? Como vimos en el punto anterior, se ve que el niño está alerta, sufre estrés, está, ¿cómo decirlo? Tiene mucho... disculpe. Donde supuestamente es mucho la carga emocional o traumática de la persona, que prácticamente la mente como defensa mismo decide olvidar todo, olvidar el evento traumático como si nada hubiera pasado, o incluso quedan lagunas en su memoria, de que no sabe lo que ha pasado, si ha sucedido esto, y por eso se llega incluso a la doble personalidad. Un momento está tranquilo, otro momento recuerda. Fácilmente la memoria empieza a fallar. Ahora, tanto niños como adultos causa de personalización y desapego, lo que da sus recuerdos de su vida. Una memoria que no es real, para calmar, es decir, pseudomemoria, falsos recuerdos. A esto le venía a decir en el anterior párrafo, es que el niño al momento de olvidar tiene que sí o sí crear un recuerdo. En vez de un evento traumático, por ejemplo una violación, lo recuerda como un recuerdo feliz con su padre, tratando de borrar todo ello. Los niños utilizan la disociación como un mecanismo de defensa ante eventos traumáticos para no caer en el estrés. Asimismo, los que sufren de hiperalerta tienen resistencia a desinformación. Como bien mencionamos, la hiperalerta es que tiene atención en todo, al más mínimo detalle. O sea que no pierden información, no pierden si le están mintiendo o no. Y ellos lo utilizan para que no les cambie información, porque hay personas, a los niños que sufren disociación, cuando le meten falsos recuerdos, le meten también otros tipos de recuerdos que pueden inculpar a otra persona o salvarse a sí mismo. Ahora, la diferencia entre los niños abusados como los que no son muy útiles y se necesitaría más información. El problema central es si se producen por un cambio en la memoria de los niños o por problemas ligados a la entrevista. Los problemas ligados a la entrevista lo hablará mi compañera, pero lo que yo tengo entendido es que cuando en la entrevista profundiza mucho en el tema, hace que el niño recuerde más o incluso empeore, o lo vuelva más drástico o lo vuelva más leve, el trauma que ha tenido. Este asunto es difícil, ya que los niños abusados pueden interpretar eventos y entrevistas a través de una distorsión negativa en cognición social. Depende cómo reaccione el niño, si realmente cuenta la verdad sin haber sufrido el cambio de memoria, por decirse, por algo bueno, por algo malo, por algo malo, por algo bueno. Es un trabajo muy difícil. Por eso también se recurre mucho en la entrevista, para profundizar más en ellos. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor y compañeros. A continuación voy a hacer un breve resumen acerca del artículo Trauma, Memoria y el peritaje forense. Entrevista. En el presente punto vamos a hacer referencia a asuntos relacionados con la entrevista en niños abusados. Se ha dicho que las entrevistas repetidas contaminan la memoria de los niños. Sin embargo, los estudios muestran una mejoría en la recolección de datos cuando las entrevistas no son sugestivas. Por otro lado, las entrevistas sugestivas múltiples pueden llevar a distorsiones importantes y falsas memorias.
estas falsas memorias pueden desaparecer con el tiempo, pero si ya han quedado documentadas en un reporte profesional, es muy difícil e incluso imposible evitar sus consecuencias. El hecho de que en ciertas circunstancias, como el divorcio o batallas por la custodia de los hijos, que las acusaciones falsas se presentan en más de un 30% de los casos, hace necesario un diagnóstico que considere cuidadosamente las dinámicas de la ruptura familiar, no solo para poder determinar las conductas de las partes, sino por los efectos sobre los niños. Sus síntomas que son indistinguibles de los síntomas que puede producir un abuso sexual. Los protocolos que se usan en los procedimientos deben ser claramente explicados. El doctor José Ramón González Magdalena, en su antología, El testimonio de las personas menores como personas o testigos presenciales, señalan los autores en este estudio, entre otras cosas, lo siguiente. ¿Hasta qué punto los jueces, fiscales y defensores están preparados para valorar la calidad de la información que reciben de peritos y consultores forenses? La sana crítica exige lógica, sistematicidad, cientificidad. Por lo tanto, los jueces no deben conformarse con los títulos académicos de los peritos como garantía de que esas opiniones estén fundadas en ciencia. No existe un síndrome o constelación de síntomas como consecuencia de abuso sexual. Los reportes o dictámenes están acuñados en un lenguaje poco comprensible para los juzgadores y casi nunca hacen explícitas las conexiones entre las conclusiones que ofrece el perito y las observaciones de dónde proceden dichas conclusiones. Es decir, se dice que los síntomas son compatibles con abuso, pero no se señala alternativas de explicación. Además, se menciona la entrevista médico-forense, pero no se hace referencia al protocolo usado. Se considera que la confiabilidad de las declaraciones de un menor depende más de la calidad de la entrevista que de las limitaciones cognitivas y lingüísticas de la persona menor. Uso de las teorías. El uso de las teorías a priori es uno de los errores más frecuentes en nuestro medio. Finkelhor describió en 1986 4 dinámicas presentes en niños o personas abusadas y propuso la hipótesis de que estas 4 dinámicas eran típicas del abuso sexual cuando se presentaban juntas y diferentes de otros traumas como el divorcio. Sin embargo, debido a que los efectos del abuso pueden manifestarse en tantas formas, los síntomas no pueden fácilmente usarse sin otra evidencia para confirmar la presencia del abuso sexual. Por otro lado, la ausencia de síntomas ciertamente no puede ser usada para descartar el abuso sexual. Este hallazgo es especialmente importante para aquellos que realizan evaluaciones forenses, quedando descartada pues la hipótesis original de Finkelhor por él mismo. Síndrome de acomodación. El Dr. Summit en 1983 describió el síndrome de acomodación del abuso sexual infantil. Asimismo, enunció 5 características frecuentes observadas en niños que han sufrido abuso sexual. El primero, secreto. El segundo, impotencia. El tercero, acorralamiento y acomodación. El cuarto, reporte tardío, conflictivo y poco convincente. Y por último, la retractación. Síndrome de acomodación. El propósito de Summit, al describir el síndrome de acomodación, fue el de proveer un lenguaje común para los profesionales que trabajan para proteger a los niños que han sido abusados sexualmente. El síndrome de acomodación no detecta abuso sexual, más bien asume que el abuso ha ocurrido y trata de explicar las reacciones del niño ante el abuso. El síndrome tiene lugar en la corte para explicar la dilación en el reporte y por qué muchos niños se retractan. Mientras el síndrome se utiliza en ese sentido, puede tener alguna utilidad, pero no como diagnóstico. A raíz de las dificultades del uso de métodos derivados un tanto precipitadamente de las consecuencias del trauma, el campo se ha hecho muy confuso. Afortunadamente, la producción de trabajos científicos de alta categoría en los últimos 10 años apuntan a un esclarecimiento cada vez mayor. Para finalizar, se dejan algunas recomendaciones acerca de medidas que podrían mejorar la calidad de los peritajes y por ende de la justicia.
Los peritajes deberán incluir un detallado examen del contexto en que se producen, incluyendo entrevistas con el acusado o acusada y con otros miembros de la familia o personas cercanas a los supuestos hechos. Prohibir el uso de muñecos anatómicamente correctos con propósitos diagnósticos. Asimismo, exigir documentación con video de los exámenes forenses con propósitos diagnósticos. Establecer normas para los dictámenes forenses que incluyan un detalle de las técnicas empleadas y una clara correlación de los hallazgos comprobados con las conclusiones. Hacer un esfuerzo por asumir una posición neutral objetiva que permita que los nuevos conocimientos puedan permear a través de todo el sistema.